Nuevamente el placer es nuestro de estar comunicándonos para otro concepto de pensamiento. El pensamiento de hoy es el número 5 en la lista de 99 y se refiere al atractivo, elemento básico clave para evaluar logros, éxitos, triunfos y también muchos fracasos por la falta de atractivo o por un atractivo no bien manejado. Este elemento, por supuesto, lo podemos definir y lo podemos conceptualizar con algunas limitaciones, por supuesto, como la capacidad que tiene una personalidad individual o colectiva para hacer que la gente, las personalidades que no lo conozcan, quieran estar a su lado y quieran compartir una experiencia determinada. Y esto nos lleva quizás también a un poco parecido con otros elementos como la simpatía, a que hay atractivos físicos, atractivos psicoemocionales, socioculturales, educativos, hay atractivos de todo tipo. Pero vamos a enfrentar el estudio del atractivo con una teoría nuestra que creemos es muy importante y además creo que muy original, que es la teoría del personaje. ¿Por qué un personaje? Porque la personalidad, cuando se vuelve personaje, es que se vuelve precisamente atractiva. Una personalidad puede ser no muy atractiva, pero un personaje siempre termina siendo un atractor, es decir, hace que la gente lo quiera conocer, profundizar mucho más y compartir experiencias, como decíamos en el concepto del atractivo. Este elemento de teoría del personaje, para usted para ser un personaje, usted para ser realmente atractivo, puede cumplir una, dos o tres de estos requisitos. Vamos a revisar el triángulo de que tiene que tener todo personaje. Lo primero es un dilema, lo llamamos el dilema del personaje. Es decir, una persona que sea muy conocida, que sea previsible, que todo el mundo conozca todo, totalmente transparente, bueno, es probable que sea una gran personalidad, pero no es atractiva, no motiva a ese, la gente no se quiere acercar para descubrir más y probablemente entonces tenga mucho menos de personaje, porque el atractivo puede ser un atractivo interesante, pero no es un atractivo muy llamativo, no es un gran atractivo. El dilema es muy importante, el dilema es una situación en la que la misma personalidad no logre aclararse, porque crear un dilema, fingir un dilema es muy difícil. En cambio, manifestar un dilema propio de la personalidad refuerza cada vez más el del dilema, y refuerza más la curiosidad de la gente y se transforma en un atractor para fomentar el personaje y por supuesto el atractivo. Entonces mucha gente hay que buscar con muchas, si usted tiene interés en ser un personaje, en ser muy atractivo, bueno, el dilema hay que buscarlo con mucha calma y es muy difícil de encontrar. El segundo elemento es el tema. Todo personaje tiene que tener un tema en el cual sea el especialista número uno, el tema en el cual tenga muchísima experticia, muchísima experiencia, muchas cosas que decir de un determinado tema. Por supuesto, si el tema le es importante a las grandes mayorías, es mucho más impactante que sea un tema muy especializado que le interese a las minorías. Bueno, pues de todas maneras el tema es muy importante y mucha gente cae en su atractivo porque no tiene un tema, porque el tema se diluye, porque no logra aprender un determinado tema. Y el tercer elemento muy importante es el tema de la historia. Ese tema de la historia, ese tema en el cual la gente le ha pasado o ha vivido ese personaje atractivo. Hay gente que le han pasado cosas que únicamente le pasan a él y a determinados personajes de comiquita. Bueno, esto es importante porque estas anécdotas unidas van a crear toda una historia que va a hacer que la gente sea mucho más interesante y ese interés se va a convertir luego en atractivo. La gente quiere compartir con la gente que vivió y tal experiencia. Esto va a generar, por supuesto, hay seres que tienen tres atractivos y hay seres que tienen dos elementos, pero vamos a reducirnos al elemento a un solo elemento atractor. Entonces hay el atractivo dilemático,
que es un atractivo que lo tiene la gente que tiene grandes dilemas, por ejemplo, personajes que nos están diciendo que tienen mucho de locura, pero mucho de cordura, y la gente no logra determinar si realmente, entre comillas, es un loco o un cuerdo. Eso es un tema, eso es un dilema muy interesante y se transforma en la gente que tiene atractivo dilemático. Hay gente que tiene un atractivo, por el contrario, un atractivo temático, porque son expertos en áreas interesantísimas que uno quiere compartir y uno quiere saber, por ejemplo, y aprender el máximo de ese conocimiento de ese tema. Esto es muy importante y esto sería el atractivo temático. Y hay el atractivo anecdótico, que se vale muchísima gente de esto, de la explotación, por ejemplo, de experiencias con otras personalidades, otros personajes que son interesantes. Entonces la gente que compartió con fulanito o con menganita, eso es bien interesante para mucha gente y forma parte de ese atractivo anecdótico, de las anécdotas. Por supuesto, cuando ya se unen dos de estos atractivos, por ejemplo, el atractivo del dilema con el tema, eso va a hacer que la gente sea muy interesante, importante, con temas importantes, mientras que cuando se reúne este atractivo dilemático con una anécdota y de acuerdo a cómo se maneje, eso hace creíble o no al personaje. Y por último, que creo que es el más difícil del tema, con una buena historia hace la originalidad. Así cuando usted se acerque a cualquier personalidad que sea atractiva, investigue cómo está su dilema, cómo está su tema y cómo está su historia anecdótica, cosas que le hayan pasado que se pueden unir. Esto va a conformar este triángulo del personaje que no es más que un triángulo de atractivo. Los grandes escritores y los grandes personajes se montan sobre esto y realmente generan un atractivo importante sobre los demás. Este es el tema número 5, atractivo, que lo hemos enfocado con la teoría del personaje y que usted, estimados amigos, estimadas amigas, si usted quiere comunicarse y decirnos qué cree usted que es el atractivo, cómo está el atractivo suyo, el de los demás, por favor comuníquese con nosotros a través de roberto.bries@gmail.com. Y de verdad que va a ser un placer seguir profundizando sobre este concepto de pensamiento llamado el atractivo. Mientras tanto, nosotros estamos investigando otros conceptos para también transmitirlo y comunicarlo y disfrutarlo junto con ustedes. Será hasta luego.